Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted cree que Fabián Ramírez es jefe del bloque sur de las FARC y Omaira Rojas, alias Sonia, quien cumplió condena por lavado de activos en Estados Unidos, dirán la verdad ante la JEP? Sí, 72,41%. No, 27,59%. Muy buenas noches. Continúa latente el conflicto entre las altas cortes y la embajada de los Estados Unidos. Este problema comenzó hace varios meses, cuando en un desayuno del embajador de los Estados Unidos con parlamentarios de la Cámara que analizaban en ese momento las objeciones que el presidente de la República había planteado a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, JEP. En ese desayuno, la representante Juanita Gualbertus protestó ante el embajador por lo que denominó intromisión en asuntos internos del país. Ese es precisamente el tema que hoy debate la opinión pública a raíz de los nuevos hechos que se han presentado a propósito del retiro de las visas a 3 magistrados y a un representante. A los magistrados de la Corte Constitucional las visas les fueron devueltas, pero no al magistrado de la Corte Suprema ni al representante John Jairo Cárdenas, quien aparentemente rompió el acuerdo de confiabilidad al que se llegó en el desayuno. Nuestra invitada esta noche es la doctora Juanita Gualbertus para hablar precisamente del tema. ¿Usted qué opina, doctora Juanita, de lo que está pasando? Hola Yamid, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Pues yo creo que es un hecho muy desafortunado, es una cadena de hechos en donde si bien un presidente y por supuesto un gobierno son libres de decidir quién entra a su territorio, ese es el principio de soberanía, pues el hecho de que estas decisiones, que son discrecionales, se estén dando frente a congresistas en medio de decisiones legislativas, como era el momento de decidir si aceptábamos o rechazábamos las objeciones a la JEP, y que luego se den decisiones del mismo tipo frente a magistrados de la Corte, incluso si luego son revocadas frente a los magistrados de la Corte Constitucional, en medio del debate de la Corte Constitucional justamente sobre el proceso frente a las objeciones a la JEP, pues creo que empieza a generar un patrón de una presión, por lo menos, indebida entre las autoridades legislativas y judiciales colombianas, que tienen que poder tener la tranquilidad de tomar sus decisiones sin presiones externas. Pero, doctora Juanita, el gobierno de Estados Unidos dijo oficialmente en un comunicado que ellos tienen total libertad de decidir a quién le dan vistas y a quién no. Así es, hay total libertad e insisto, eso no, yo creo que nadie lo está cuestionando. Lo que creo que sienta un precedente negativo es uno, el patrón, es decir, la decisión, luego de que hemos tenido históricamente una relación de mutua colaboración. Recordemos que desde el 98 inicia el Plan Colombia, en pleno momento de la guerra más dura en Colombia. La cooperación de Estados Unidos fue fundamental para fortalecer la capacidad de nuestra fuerza pública, y luego durante el gobierno Obama y el gobierno Santos se firma el pacto Plan Paz Colombia con unos recursos importantísimos para la implementación del acuerdo de paz, entendiendo que la estabilización de Colombia era un interés mutuo para ambos países. Esa es una relación muy distinta de una relación basada en revocar visas una tras otras a funcionarios públicos en medio de sus decisiones, reconociendo, insisto, en que son libres de hacerlo, pero que pues no podrían esperar que nosotros en Colombia no por lo menos nos preocupemos de que haya un patrón de revocar visas a funcionarios públicos en medio de decisiones trascendentales frente a temas en los cuales el gobierno de Estados Unidos ha presentado una posición, como lo ha hecho frente a las objeciones de la JEP. Ahora, usted sabe, doctora Juanita, que en general se había pedido por parte de magistrados que el presidente de la República interviniera y diera su opinión. El presidente, supongo yo, delegó en el canciller quien fue quien hoy divulgó la declaración que toda la gente estaba esperando, declarando que
el gobierno de Colombia respeta los temas que son de decisión interna de los gobiernos y en consecuencia pues respeta la decisión de los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre ese punto, doctora Juanita, inmediatamente después de comercial? Dicho de otra manera, doctora Juanita, ¿qué opina usted de la declaración que hoy expidió el canciller sobre la posición de Colombia? Pues Yamid, yo creo que fue una declaración francamente tibia, es decir, hay unos lugares comunes sobre respetar la separación de poderes y el equilibrio de poderes, sobre respetar la soberanía de los países. Todos esos son principios con los que yo creo que nadie estaría en desacuerdo, pero lo cierto del caso es que el presidente, en este caso a través del canciller, operan como jefe de Estado, no solamente como jefe de gobierno, y yo pues sí no puedo sino sorprenderme de que no tomen una posición, así sea por los canales diplomáticos, en donde nos dijeran que van a surtir los canales diplomáticos para tramitar lo que entienden como un patrón preocupante de cara a las decisiones del legislativo y el judicial. En cambio, se quedan simplemente en estas afirmaciones muy generales de principios que, insisto, creo que se quedan cortas de cara a la preocupación. Es que recordemos que no vivíamos esto desde el proceso 8000, cuando en mi opinión había justificadas razones para retirar visas. Estábamos ante evidencias muy contundentes de la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial. Aquí, francamente, no hay ninguna explicación e, insisto, lo que vemos es un patrón en donde estas decisiones se producen justo cuando el legislativo va a tomar una decisión y justo cuando la Corte Constitucional va a tomar también una decisión. En consecuencia, y finalmente, doctora Juanita, ¿usted cree que como consecuencia del precedente que fijó el gobierno de Colombia hoy a través del canciller, qué va a pasar? Pues yo tristemente, Yamid, no creo que pase mucho. ¿Qué esperaría yo que pasara? Ver a un gobierno colombiano liderando una posición que no simplemente está sometida a lo que quiera o no Estados Unidos, sino recuperar la relación que hemos tenido en el pasado, una relación de cooperación bilateral fuerte, que entiende que la estabilización territorial, es decir, realmente pasar la página de la guerra e implementar a cabalidad el acuerdo de paz, pues es lo que va a generar justamente una Colombia competitiva, capaz de tener relaciones comerciales de alto nivel. Me entristece mucho pues que lo que hacemos es simplemente agachar la cabeza y por lo tanto pues por supuesto Estados Unidos asume una posición aún más vehemente que yo, insisto, lo he dicho, pues creo que pone en riesgo la independencia de nuestros poderes públicos, pero no creo que pase mucho más. Yo creo que esto se quedó de este tamaño en la Corte Constitucional, hasta donde fue público. La Corte rechazó los impedimentos de los magistrados que habían señalado que ante pues, el miedo de que les quitaran la visa se declaraban impedidos para participar en la discusión sobre las objeciones y que la plenaria de la Corte decidió negar, con lo cual muy pronto sabremos la sentencia final. Yo creo que lo que pasó en la Corte seguramente sea lo mismo que pasó en el Congreso. Cuando nosotros salimos del desayuno con el embajador, si alguno de mis colegas tenía alguna duda de erradicar un informe de rechazo pleno de las objeciones, lo que consiguieron las palabras del embajador fue llenarnos de más fuerza para tomar la decisión de rechazarlas. Y yo me imagino, sin saber que en la Corte Constitucional deben estar teniendo una reacción similar, de decir, ante el intento de injerencia del gobierno de Estados Unidos, pues con más razón seguramente reiterarán su propia sentencia ante las objeciones de la JEP, pero ya veremos, apenas la publiquen, sabremos los contenidos. Doctora Juanita, muchas gracias. Yamid, muy buena noche, gracias por la invitación. Gracias a usted, muy querida. ¿A ustedes qué les parece? ¿Están de acuerdo con la posición de la doctora Juanita Godebertus en el sentido de que la posición de Colombia, fijada a través del canciller Carlos Gómez Trujillo, fue tibia? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a ver nuestro tradicional 1, 2, 3.